Bendiciones, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Meditando en la Palabra. En este día vamos a meditar en un hermoso texto confrontador para nuestra vida. A mí me ha confrontado cada vez que lo leo y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros. Y es Marcos capítulo 11, el 12 al 19. ¿Cómo estamos, Iglesia de Cristo? Es el título. ¿Cómo estamos, Iglesia de Cristo? ¿Arraigado en Cristo o lejos de Él? Vamos a ver qué nos dice este texto con respecto a esto. No sé cuántos de ustedes a veces le ha tocado tomar decisiones difíciles, con cosas triviales, ¿cierto? Y nos toca ser contundentes y radicales muchas veces. Cuando uno, por ejemplo, las mujeres, nos gusta a algunos la jardinería y sembramos flores, nos gusta sembrar rosas, nos gusta sembrar todo eso, y a muchos nos gusta sembrar árboles como mango aquí en nuestra región, guayaba, guanábana, y hay momentos en que de pronto nos hemos sentido frustrados y hemos invertido tiempo, abono, dinero en esas plantas. Pero llega el momento que esperamos que esa planta dé los frutos que nosotros queremos. Esas flores hermosas nunca la dan, esos frutos nunca dan. Y recordamos que de pronto, por algún momento, el árbol de mango o el árbol de guanábana, que queremos comer esa guanábana, no lo ha dado. Y ha pasado un tiempo largo y esperando esa guanábana. Y esa guanábana no nos llega. Entonces tomamos la decisión de cortar el árbol. Aunque parece algo trivial, nos duele porque invertimos en él. Pero hoy hay ese texto nos va a hablar de algo más trascendental en nuestra vida, que nos enseña la palabra. Y leamos Marcos capítulo 11, desde el versículo 12 al 19. Y leemos en el nombre de Jesús. El título que tiene acá en la Biblia, y que acá en la Biblia la primera parte, la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque les tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Miramos que el Señor Jesús, si miramos el contexto, este texto está incluido en lo que se llama esa semana de pasión, la que hace poco celebró el mundo. Miramos aquí que Él hace su entrada en el primer versículo del capítulo 11, la entrada triunfal a Jerusalén. Y es recibido, recordemos que Él pide que busquen a los discípulos, le pide que vayan, busquen un pollino que no haya sido usado y que se lo traigan. Y le da las palabras que si alguno dice de quién, dice: el Señor me envió. Y así sucedió. El pollino fue llevado, el Señor salió en el pollino, afuera de la puerta, dice acá, y los que estaban allí dijeron: ¿qué hacéis desatarlo? Y miramos que a él, el versículo 9 del capítulo 11 dice: y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le echaban, dice que le ponían alfombra, le rindieron como al rey.
Ese es, miramos, el contraste. Pero el Señor Jesús, mira, entra a Jerusalén en ese burrito con un propósito. Y miramos que Él iba a hacer una tarea, ¿cierto? Se le acercaba, era su última tarea antes de llegar a la cruz. Eso lo hemos visto en las películas, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué nos enseña? ¿Cómo estamos, iglesia de Cristo? Como decía, arraigado en Cristo o lejos de Él. Meditemos. Dice, el cristiano o la iglesia de Cristo debe ser y no parecer. Debe ser y no parecer. Debe dar frutos de verdadero arrepentimiento, reflejando en todo tiempo al Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, el cristiano debe ser y no parecer. Miramos del versículo 12 al 14. Cuando observamos ese texto, miramos que el Señor Jesús, al amanecer, al día siguiente, después que estuvo en Jerusalén, recordemos que regresó, en el contexto lo miramos, Él sale de mañana, no sabemos qué hora era, si eran las 6 de la mañana, el Señor sale con su equipo, con su grupo, con sus discípulos, no sabemos si estaba en una posada o si estaba en un parque, no nos dice la palabra dónde estaba el Señor Jesús. Era una ciudad un poco distante de la capital. Miramos que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor Jesús no esconde su parte humana. Recordemos que Jesús es Dios y es hombre. Algo que nos cuesta entender, pero es la realidad. Y lo vemos en toda la palabra. Aquí está la parte humana del Señor. Tenía hambre como tiene usted y yo. Era la hora del desayuno. Quizás habían regresado tarde de Jerusalén, de hacerle la vuelta, como decimos aquí. Entró Jesús a Jerusalén en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Él lo observó, fue a hacer una inspección allá, porque el día siguiente tenía su misión. Y miramos que aquí él tiene hambre, pero él ve una posibilidad. Alza sus ojos y ve una higuera. La higuera es la mata de la vid, de la breva. Era algo muy común en Israel, ver matas de higuera, acá no es común. Entonces miramos que fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Fue a buscar las brevas, los higos que echan antes de la breva, que también son comestibles y alimentan. Miramos que la breva, él fue a buscar qué desayunar, qué comer para saciar su hambre. Es la humanidad de Jesús. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higo. El evangelista Marco nos deja entender aquí, no era tiempo de higo. Los otros evangelios que dedican parte, los tres evangelios dedican una parte muy especial a esta última semana del Señor, una tercera parte de su evangelio. Juan, una más. Miramos que aquí ellos se les escapa porque esto era importante para los que íbamos a leer la palabra y a vivir el evangelio. Entonces Jesús dice unas palabras que han causado mucha conmoción, muchos han criticado, muchos que no creen en Jesús se han atrevido a juzgarlo. Pero miramos aquí que Jesús tenía un propósito. Jesús lo conoce todo, Dios lo sabe todo, conoce tu corazón y mi corazón. Y Él conocía y que necesitaba hablarle al pueblo de Israel, a ese pueblo que ahorita lo había clamado y le había rendido culto como rey, pero que él sabía lo que venía. Y miramos entonces, Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo oyeron sus discípulos. Entonces miramos, como le decía, el cristiano debe ser y no parecer. Miramos que el ser, el que es el que nos habla, no la apariencia. Miremos que esta higuera tenía un follaje hermoso. Aunque no era tiempo de higo, cuando la higuera tenía hojas verdes y abundantes, debía tener un fruto escondido que era como la primicia de la cosecha que venía. Pero ella no tenía ese fruto. Por eso ese era el fraude. Aparentaba.
era simple apariencia. No había fruto en la higuera. No pudo saciar el hambre al Señor Jesús. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros hoy? ¿Cómo está la iglesia de Cristo? ¿Cómo está el cristiano? ¿Estamos saciando el hambre de los corazones sedientos y que están sin Cristo? ¿O somos simple apariencia? ¿Somos simple follaje? Debemos revisarnos, porque esta higuera recibió esas palabras. Dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Eso fue impactante para los discípulos y aún es impactante para muchos, porque después vamos a mirar que esa higuera se secó. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que Cristo cumplió su misión en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Miramos que Él iba a cumplir su misión, pero antes necesitaba hablarle y enseñarnos sobre lo que era la verdadera pasión por Él. Él nos conoce, sabe lo voluble que somos cambiantes, somos seres humanos. Él, su venida acá a la tierra, Él observó todo, lo vio todo y lo sabía ya, porque Dios lo sabe todo. El Señor Jesús estaba observando todo. Y miramos, la humanidad del Señor Jesucristo se mostró, como le decía, que tuvo hambre. Y miramos que ahí, al no saciar esa hambre, recibe la reprimenda. La figura de la higuera la observamos en muchos textos de la Biblia, en el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, Isaías, Jeremías. Miramos que representa a Israel. La maldición del Señor a la higuera nos enseña que en este tiempo, como su iglesia, que estamos llamados a ser fructíferos. Usted y yo estamos llamados a dar fruto de verdadero arrepentimiento. No ser simple apariencia. No leer la palabra por leerla, para que, digamos, la palabra la hemos leído un año. Esa palabra tiene que hacer mella en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra manera de vivir. La higuera tenía hojas verdes, pero no tenía vida. No estaba cimentada la raíz. Esa raíz estaba mala. Como discípulos del Señor en nuestro contexto familiar, eclesial y laboral, no es parecer ser cristiano. Con mi relación en mi familia me ve como ese cristiano, o una cosa en el templo y otra en mi casa, otra en mi trabajo, otra en las relaciones. No me pueden tocar porque enseguida sale el hombre viejo. ¿Cómo en mi manera laboral? Donde laboro. Si soy empresario, ¿cómo soy como empresario? ¿Soy justo con mis trabajadores? Si tengo a alguien en mi casa trabajando, ¿le pago lo justo? Mi familia me conoce como esa persona conciliadora, paciente, llena de amor, o cada ratico tengo escándalos y no sé manejar nada. ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo en toda mi manera de vivir? ¿O soy simple apariencia? El Señor nos conoce, a Él nunca lo engañamos. Ojo porque no sabemos cuál es el momento en que vamos a partir para la eternidad. Esto no habla, esta higuera nos habla. El Señor dijo la palabra que no tuviera más fruto. O sea, esa higuera hasta ahí llegaba. Dios es Dios de amor, pero es Dios justo también. Y no se complace en la maldad. Y no da por inocente al culpable. El ser implica nuevo nacimiento, no parecer. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Señor, Señor, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y era un hombre de la ley, conocía todo. ¿Tú conoces todo y no sabes? Es necesario nacer de nuevo, del agua. ¿Y cómo es eso? Y el Señor le explica a Nicodemo. Se requiere que hayamos nacido de nuevo.
Se requiere que el viejo hombre pronto aflora porque somos humanos, pero no debemos reflejar constantemente al viejo hombre, sino al nuevo hombre o a la nueva mujer. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí, en nosotros. Somos su morada. Ahora no es el templo. La morada, tenemos un lugar para reunirnos, para congregarnos se requiere. Pero lo más importante es tu corazón, es tu vida. ¿Mora el Señor en tu vida? ¿Está enraizado en tu vida? ¿O eres simple apariencia? ¿O somos simple follaje verde, pero por dentro podridos de maldad, de egoísmo? Miramos aquí. Aunque vivimos en Él, dice, Él es santo, por tanto de vivir una vida de santidad. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. La enseñanza de la higuera, esta parte, nos invita a revisarnos. Nos invita a revisarnos constantemente qué tanto nos parecemos al Señor. Si cada día morimos a nuestro yo viciado, porque ese yo sigue siendo viciado. No estamos en una urna de cristal. Seguimos siendo imperfectos. El único perfecto es Jesucristo. Y Él tiene paciencia con nosotros. Y Él quiere trabajar en nosotros, iglesia. Él está interesado en trabajar en ti y en mí. En segundo lugar, miramos en la otra parte. El cristiano debe dar frutos de verdadero arrepentimiento para evitar el juicio de Dios. Lo miramos desde el versículo 15 al 19. La purificación del templo. El Señor Jesús, como miramos en el contexto, en el versículo 11, Él había dado la revisión en la noche que llegó. Había visto lo que sucedía en el templo y ya quizás lo sabía porque lo sabe todo, no quizás, lo sabía. Esa ida a Jerusalén tenía el propósito de mirar si su pueblo se arrepentía de su vida de pecado. Lo habían despreciado, no lo reconocieron como el Mesías, pero Él, en su gran amor, iba a hablarles. Y la manera fue esta: purificar el templo. A mí me llama la atención cuando dice, a veces nosotros leemos la palabra, vinieron a Jerusalén y entrando Jesús al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué pasaba? Recordemos que el templo era el lugar donde se reunían un día para ofrecer sacrificio, para orar. El sumo sacerdote era el que oraba y ofrecía el sacrificio. Recordemos que así era la ley. Y había un atrio, un lugar, un pasillo, digamos un salón, que era el atrio de los gentiles. Ahí iban los que no eran judíos, porque iban también judíos, estaban los judíos en lugares de... Recuerden que los judíos rechazaban a los gentiles. Y ese atrio de los gentiles era el que se había convertido en el centro de operaciones de los líderes religiosos de Israel, de los fariseos, escribas y fariseos. Ahí nos dice que tenían su mesa de negocio. Muchos tenían que venir y traer la ofrenda, el lugar. Y muchos venían de otros países y tenían que hacer cambios de divisa. Ahí había una mesa de divisa. Pero esa mesa de divisa, igual que en muchos lugares, era usurera. No le pagaban lo que realmente valía la moneda, sino que robaban al pobre. Y eso es lo que el Señor Él está confrontando a ellos. Y miramos que ellos tenían que comprar las palomas y Él volcó todo eso, entró al templo, ahí mostró su firmeza, ahí mostró quién es Él, el Rey, el Señor. Estaba el templo, estaba ahí, había de todo ahí, que botó todo. No consentía que nadie atravesase el templo porque el templo lo tenían como un corredizo donde entraban con cosas y venían con cosas y miraban. Su corazón no estaba bien. El corazón de ellos estaba desviado. El corazón de ellos estaba en las cosas de este mundo, en la avaricia, en la codicia, en la maldad. Por tanto, muchos les importaba el lugar. Y ese era el templo de la revelación para todas las naciones, dice el Señor. Era la insignia para todas las naciones. Ese era Israel. Entonces, no está ahí escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. No cumplía el propósito.
Era todo lo contrario. Era casa de oración para todas las naciones. Usted y yo, amada iglesia, somos cartas abiertas para todos. Ellos nos miran a nosotros. Ellos miran la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el templo del Señor. ¿Cómo estamos? ¿Estamos reflejando lo que reflejaba esta gente o reflejamos al Cristo vivo y resucitado que vendrá otra vez? Y miramos aquí, cueva de ladrones. Con tristeza hoy podemos también mirar que muchos lugares son cuevas de ladrones. Lo tenemos que decir, porque eso es lo que de pronto nos pasa a nosotros. No lo hablamos, no confrontamos. Tenemos miedo de ser vituperiados. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. No podemos ser hipócritas, no podemos ser livianos. Tenemos que confrontar el pecado, porque muchos se perderán por estar en el lugar equivocado. Entonces miramos que esa cueva de ladrones se ve hoy también, cuando se despoja al pobre, cuando se despoja a la viuda, cuando se despoja al que gana el mínimo, cuando se despoja a mucha gente a través de la teología de la prosperidad y a través de otras teologías, porque no solamente la teología de la prosperidad, puede haber iglesias también con espíritus infatuados y no prosperan en sí la teología de la prosperidad, pero el dinero está reinando en algunas de ellas. A eso debemos confrontarlo. Así nos vituperen, así corramos riesgo. Miremos cuántos hermanos en otros países están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Nosotros estamos livianos y quizás vivimos de manera liviana. ¿Cómo vivimos? Esta palabra me confronta y me ha confrontado y me invita a revisarme, a revisarme. Entonces lo oyeron los escribas y los fariseos y en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba mirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. El Señor los confrontó, pero ellos no se arrepintieron. Entonces debemos confrontar, revisarnos cuál es el fruto que estamos dando. ¿Somos simples participantes en una congregación? ¿Nos parecemos a la cueva de ladrones? El Señor Jesús entró directamente. Él no hizo lobby para entrar ahí. Él entró directamente porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Él entró ahí donde estaba el templo. Ahí. Y reprendió y desbarató todo eso con la autoridad que tiene. Muchas veces el Señor desbarata cosas en nosotros porque nuestros frutos no están siendo lo correcto, porque Él nos ama y Él no quiere que perezcamos, porque el sacrificio de Jesús costó mucho, costó su vida, su sangre, el sufrimiento. Fue más que eso que vemos en esa semana de pasión a través de las películas. Entonces, iglesias de Cristo, hermano, revisémonos. Por eso que la iglesia del Señor Jesucristo, es decir, usted y yo, debemos todos los días revisarnos a la luz de la palabra de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo. Debemos tener un arrepentimiento verdadero, amado hermano. En nuestro tiempo, ¿somos fieles al Señor y su palabra? ¿O estamos en riesgo de escuchar al Señor decir esto que nos dice en Mateo 22 al 23? Muchos dirán en ese día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, jamás os conocí. Tremenda es esta palabra. Esta palabra siempre la debemos recordar. ¿Soy genuina o soy un falso? Iglesia de Cristo, para concluir, es tiempo de arrepentirnos. Cada quien sabe cómo está. No nos engañemos a nosotros mismos. Tomemos la senda correcta, escudriñando las Escrituras, orando, viviéndola cada día y cumpliendo la gran comisión. Seamos luz, verdadera luz, porque eso nos ha llamado el Señor. Él es hacer luz, pero si estamos oscuros no podemos iluminar. Seamos la sal de la tierra, pero si somos insípidos no podemos salar.
Ese es el llamado hoy para mí y para cada uno de ustedes que hoy se conecta. El Señor siga obrando en nuestras vidas, porque su venida está cada día más cerca. Bendiciones, amados hermanos, amada iglesia. Amén.